buenos días. Me da mucho gusto estar una semana más aquí con ustedes. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre la infancia de Jesús. La semana pasada vimos la parte 1, hoy vamos a ver la parte 2. La semana pasada nos enfocamos en seguir el relato de Mateo, ¿verdad? Tomamos un poco de Lucas para ver cómo se cumplió la profecía de que el Mesías nacería en Belén, a pesar de que José y María eran de Nazaret, y vimos que fue por el censo, y luego vimos el relato de Mateo con respecto a la visita de los magoi, ¿verdad? Griego magos, se nos traduce tal cual, y aclaramos que no son magos de magia, como en nuestro idioma implicaría, sino hombres sabios, respetables, que siempre estaban ante los principales, ante los reyes del país donde estuvieran. Vimos que había ya este concepto de magos desde el Antiguo Testamento, que Daniel fue hecho el jefe de los magos, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy vamos a seguir el relato según Lucas. Lucas registra información que Mateo no nos dio, y viceversa, porque el relato de los magos no está en Lucas. Y Lucas nos va a hablar de los pastores y de otras cosas que no están en Mateo. Y eso a veces hace que surjan preguntas entre los que apenas están caminando en el cristianismo o los que han sido negligentes y nunca han estudiado, ¿verdad? Los incrédulos pues todo lo van a preguntar y van a decir que no creen nada, ¿verdad? ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué no uno? ¿Por qué 4 historias que ni siquiera dicen lo mismo? Los cristianos debemos saber responder a eso sin problema, pero si nos preguntamos con un poco más de detalle desde el punto de vista cristiano, decimos ¿por qué Mateo consideró que los magos deberían de ser registrados, pero Lucas no? ¿Cuál era el propósito de Lucas o cuál era el propósito de Mateo? Porque si están narrando, y ahorita vemos un poco más, ciertos eventos principales, algunos coinciden y otros no? ¿Por qué las diferencias incluso en el mismo relato? Un evangelio habla de un gadareno endemoniado, otro evangelio habla de 2 gadarenos endemoniados. ¿Y a qué se deben esas diferencias? Entonces, al seguir el día de hoy el relato de Lucas, vamos a ver un poco brevemente algo muy básico que quizás ya todos lo saben, pero bueno, hay muchas personas que se han estado agregando de por qué las diferencias de los evangelios y enfocarnos en lo que Lucas registra con respecto a Jesús justo antes de nacer e inmediatamente después de nacer. Mateo nos da muy poca información sobre lo que pasó después de que Jesús nace, nada más menciona a los magos y cambia el tema. Lucas es el que nos da un poco más información. Así que para empezar a estudiar vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tus misericordias. Gracias porque no merecemos nada de ti. Sin embargo, tú eres bueno y nos bendices. Nos bendices, Señor, como si fuésemos perfectos, como si mereciéramos las cosas por justicia. Pero nada de lo que hacemos, Señor, merece tu bendición. Es por gracia y por misericordia, Señor, que somos bendecidos. Te pedimos que por tu Espíritu Santo nos permitas comprender lo que vamos a estudiar el día de hoy, que pueda ser claro a nuestras mentes y que podamos entender perfectamente cómo aplicarlo y cómo enseñarlo a otros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, veamos brevemente por qué las diferencias. Específicamente vamos a enfocarnos en Mateo y Lucas. En el caso de los evangelios tenemos 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, se les conoce como evangelios sinópticos. Sinóptico viene de la palabra sinopsis. Y sinopsis, según la Real Academia Española, es un sumario o resumen, exposición general de una materia o asunto presentados en sus líneas esenciales. Pues Mateo, Marcos, Lucas narran ciertos eventos desde que Jesús nace hasta que Jesús muere y tratan de abarcar lo más esencial según su perspectiva sobre lo que Jesús hizo mientras estuvo caminando entre los hombres. Pero Juan no. Aunque Juan menciona brevemente el inicio del ministerio de Jesús, prácticamente más de la mitad del libro de Juan está enfocado en la última semana de vida de Jesús. Por eso el evangelio de Juan no califica como un evangelio sinóptico, porque no pretende dar un resumen de la vida de Jesús. Y luego tenemos que de los 4 evangelios, 2 son escritos por testigos presenciales. Mateo, discípulo de Jesús; Juan, discípulo de Jesús. Ellos vivieron la gran mayoría de lo que registraron. Luego tienes a Marcos.
que según los registros de los primeros cristianos, de los padres de la iglesia así llamados, Marcos, siendo muy cercano a Pedro, registró las memorias de Pedro. Y si tú analizas la información que Marcos da, pequeños detalles sobre la embarcación, sobre lo que sucedía en el agua, sobre este joven que estaba siguiéndolos cubierto con una sábana y cuando lo descubrieron se fue corriendo desnudo, dices que, ¿por qué eso es tan relevante? Bueno, estaba narrando detalles específicos que solo un testigo presencial pudo haber visto o que pudo haber dado. Y siendo que Pedro era pescador, ciertos detalles en el Evangelio de Marcos indican que fue asesorado por alguien que sabía pescar. Y la tradición indica, los registros, que él era discípulo cercano a Pedro, así que se considera que el Evangelio de Marcos son las memorias de Pedro. Pero Lucas es un tanto diferente. Primero veamos lo que dice Juan, capítulo 21, versículo 24 al 25. Juan no es un evangelio sinóptico, sin embargo, él es un testigo presencial. Dice Juan 21, 24 al 25, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Esto que estamos leyendo no fue escrito por Juan, ¿verdad? Juan no podría escribir de sí mismo, este es el discípulo que da testimonio y estamos convencidos de que su testimonio es verdad, es verídico, porque hablaría de él en tercera persona, ¿verdad? Aunque nunca se menciona a él por nombre en el libro de Juan, él se refiere a sí mismo como el discípulo amado y tuvo incluso el detalle de registrar que cuando Pedro y Juan corrieron a la tumba para encontrarla vacía, el discípulo amado llegó primero, ¿verdad? O sea, Juan se tomó el detalle de decir que la carrera que hubo entre él y Pedro, él ganó. Esos detalles es de alguien presencial, alguien que efectivamente corrió, ¿verdad? Contra Pedro para llegar primero. Y alguien que no es Juan, pero que da su testimonio, que dice, y estamos convencidos de que su testimonio es verídico, está diciendo, estas cosas que están en el Evangelio de Juan, las escribió Juan. Y el que está agregando esta nota dice, sabemos que su testimonio es verídico, o sea, es su afirmación personal. Y sabemos que en aquel entonces el testimonio de dos o más personas era suficiente, según la ley de Moisés, para condenar a alguien a muerte. Él está diciendo en primera persona y habla en plural de que están convencidos, de manera que para ese tiempo ese testimonio era más que suficiente para considerar que efectivamente Juan escribió esto. Si tú investigas un poco más, se estima que Juan escribió el Evangelio de Juan en una edad avanzada en Éfeso, de manera que Juan es el último evangelio que se escribió. Pero veamos lo que dice Lucas, en Lucas 1, versículo 1 al 4, es la introducción que Lucas da a su evangelio. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Mateo no deja registro de cuál era su intención, Marcos no deja registro de cuál era su intención, alguien deja el registro de que Juan escribió todo su testimonio, pero Lucas, que ni siquiera era judío, es un gentil, escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. De hecho, Lucas es el único gentil que tiene un libro, tiene dos en realidad, pero es el único que tiene un libro en la Biblia. Y él deja claro, muchos han intentado hacer un relato, ¿verdad? Y dice, como nos la transmitieron, versículo 2, tal como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Está diciendo lo que se nos transmitió por los testigos presenciales en su periodo de vida, ¿verdad? No hubo un lapso de tiempo ahí entre los hechos y lo que se escribió, como en la gran mayoría de los escritos antiguos, sino que fue inmediato. Lucas está escribiendo esto mientras los testigos presenciales están vivos. De manera que cualquiera podía verificar lo que Lucas escribió con aquellos que lo atestiguaron. Y él deja, esto es de testigos presenciales, ¿verdad? Y servidores de la palabra. Porque como lo comenté, Marcos no fue un testigo presencial, pero estaba al servicio. De hecho, ese Marcos es Juan Marcos, por el cual entraron en discusión Pablo y Bernabé cuando iban a reiniciar su viaje misionero para visitar las congregaciones que habían establecidos. Y dice la Escritura que discutieron
De tal forma, Pablo y Bernabé que decidieron separarse, ir por caminos diferentes para visitar a las congregaciones. No que quedaron enemistados, sino que no se ponían de acuerdo porque según Pablo, Marcos los abandonó en el camino, decidió regresarse y Pablo consideraba que no había sido una razón justificable. Pero Bernabé era el tío de Marcos y Bernabé sí quería llevárselo. Entonces entraron en conflicto y decidieron separarse. Bueno, ese mismo Marcos después se acercó a Pedro y estuvo cercano a Pedro y registró las memorias de Pedro. Entonces podemos rastrear cada uno de los evangelios que tenemos, cuál es el motivo que se escribió, aunque no sabemos de Mateo y de Marcos, es parecido al de Juan, ¿verdad? Quieren dejar un registro de lo que ellos vieron. En el caso de Marcos, lo que Pedro vio. Pero Lucas especifica que es una investigación. Entonces, para ponerse a investigar, y Lucas es conocido como el médico, tiene cierta forma de generar y obtener información. Así que el procedimiento que sigue Lucas, podríamos decir que es el más ordenado de los 4 evangelios, porque busca de una forma sistemática contar la historia de Jesús. Y es Lucas el que nos da más información acerca de la infancia de Jesús. Digo más comparado con Mateo, que es el único otro evangelio que nos da información. Pero en realidad es muy poca la información que tenemos sobre la infancia de Jesús o sobre su juventud. Por lo que podemos deducir de los evangelios, Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Pero antes de los 30 años casi no hay información. Pero Lucas sí la da. Entonces, Lucas, un gentil, Dios lo usó para escribir el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos con su investigación. Ahora, si te preguntas, ¿quién es el excelentísimo Teófilo? No hay ningún registro de quién es Teófilo, pero el título excelentísimo históricamente se le daba solo a aquellos que trabajaban en el gobierno, personas con puestos altos en el gobierno. Y desde el ministerio de Jesús, el libro de los Hechos, hay evidencia de que personas con altos rangos en el gobierno se acercaron al Evangelio. De manera que este Teófilo probablemente era un alto funcionario en el gobierno. Y Lucas hace su introducción, como diciéndole, recopilé todo esto, lo que muchos han tratado de explicar, él lo investigó y lo recopila desde su origen. Así que el enfoque que tenemos en Lucas es un enfoque más metódico. El enfoque que tenemos en Mateo es tratar de comunicar lo que él sabe, lo que él le consta principalmente y lo que supo acerca de los inicios de Jesús. De ahí tenemos la diferencia. Ahora, ¿por qué un gadareno o 2 gadarenos? Yo he visto y he escuchado que eso es muy atacado, ¿verdad? ¿Por qué las diferencias en el mismo relato? El gallo cantó 2 veces, cantó 3 veces, si las sumas todas cantó 6 en total. Podemos sacar distintas conclusiones, pero ¿a qué se debe? Bueno, a mí me gusta poner este ejemplo. Imagínate que tú estás en una tienda de conveniencia, por no decir marcas, y entra un ladrón y asalta al cajero y se lleva todo el dinero y se va. Llega la policía y les pregunta, hay 2 testigos, uno estaba en la caja, otro estaba ya preparándose un hot dog. Le pregunta al de la caja, ¿qué pasó? Y él dice, no, pues entró, nos amagó con la pistola, le dio un cachazo al cajero y le dijo, dame todo el dinero. Y el cajero de inmediato se lo dio. Ok, y luego le pregunta al que estaba preparándose el hot dog, que está lejos de la acción, le pregunta, ¿qué pasó? ¿Es cierto que el ladrón vino y hizo uso de violencia? Diría, no, yo nunca vi que hiciera violencia. Yo nada más escuché, dame el dinero, y rápido se lo dieron. Así que sospecho que está coludido el cajero. Ahora, es el mismo evento y el testimonio es diferente. ¿Por qué? ¿Están mintiendo? No. ¿A qué se debe la diferencia? A la perspectiva desde donde vieron el evento, ¿verdad? Tu perspectiva, lo que tú alcanzaste a ver, no es todo lo que pasó, pero pasó. Desde tus conclusiones, desde lo que tú puedes deducir, eso es lo que pasó. Otro que estuvo más cercano al evento va a contar la historia con el mismo, digamos, el mismo hilo, la misma trama, pero con detalles diferentes. Entonces, cuando analizamos los evangelios y encontramos estas diferencias, sabemos que eso, en lugar de poner en conflicto o en aprietos la Biblia, al revés, confirma que son testimonios genuinos,
Porque si fuese fabricado para engañarnos, hubieran eliminado esas diferencias. ¿Se entiende? El hecho de que esas diferencias estén registradas nos demuestra que la intención no era unificar las historias para engañarnos, sino que son testimonios genuinamente puestos en el escrito, independientemente si coincide o no coincide. Son los relatos desde la perspectiva del que estuvo ahí de forma presencial. Por eso esas diferencias, más que poner en duda la escritura, afirma que son testimonios verdaderos. ¿Se entiende? Entonces, si vamos a enfocarnos ahora al Evangelio de Lucas, ¿qué nos dice sobre la niñez de Cristo? Lo primero que Lucas registra es el anuncio a unos pastores que estaban en la zona. Pero antes de eso hay que ver que Lucas es el único que registra cánticos en su Evangelio. Lucas menciona 3 cánticos asociados con el nacimiento de Cristo. 2 antes de que nazca, 1 justo después de nacer, a los 8 días de nacido. Vamos a ver primero el primer cántico mencionado en Lucas 1, versículo 46 al 55. Dice: entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los depositó con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Si tú lo lees así, yo no lo veo como un cántico, ¿verdad? Ni siquiera rima. No, porque lo estás leyendo en un idioma que no es en el que está escrito, ¿verdad? Pero esto es un cántico y se le conoce como el Magnificat. Magnificat en latín viene de la palabra que dice: mi alma glorifica al Señor. A los cánticos les pusieron nombre según está en la traducción Vulgata al latín. Y las primeras palabras del cántico es el nombre que se le pone. De hecho, sería la costumbre, por ejemplo, de los libros de la Biblia. Génesis o Bereshit en hebreo es porque es las primeras palabras que aparecen. Éxodo y todos esos, tú sigues viendo las primeras palabras que aparecen en hebreo, es el nombre que le ponían al libro. A estos cánticos, que se conoce como el Magnificat, es el cántico de María. Y si tú puedes ver la descripción con detalles de lo que está diciendo, María sabe de teología, ¿verdad? Conoce la escritura, conoce de la promesa. Y esto lo quiero enfatizar porque tristemente algunos piensan que la teología es para hombres y no para mujeres. Que los hombres son los que les interesa la teología y no las mujeres. Es absurdo. De hecho, el Evangelio de Lucas es el que menciona más mujeres de los 4 evangelios. Y es el Evangelio de Lucas el que le da un énfasis especial a los pensamientos de María registrado en el Evangelio. Entonces, María sabe que es un hecho asombroso que Dios haya cumplido la promesa que se manifestó desde Abraham. En tu descendiente serán benditas todas las naciones. Y María reconoce. Ese es el primer cántico. El segundo cántico es el de Zacarías. Más adelantito. Lucas 1, 67 al 79. Este cántico se le conoce como el Benedictus. Dice entonces, su padre Zacarías, aclarando, Zacarías es el papá de Juan el Bautista. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. En el versículo 66 empieza el cántico. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor y al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz.
Nuevamente, hay mucha teología, mucho conocimiento escritural, pero me llama la atención que dice en el versículo 76, y tú, hijito mío, ahí se refiere a Juan el Bautista, serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor, con S mayúscula, para presentarle el camino. Juan el Bautista Zacarías, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa que alguien es lleno del Espíritu Santo? Quiero aclararlo porque es una pregunta muy repetitiva en la sesión de preguntas y respuestas que tenemos los martes. Lamentablemente, muchos cristianos han sido enseñados que ser lleno del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo es algo que te va a hacer hablar en lenguas. Algo que va a hacer que caigas al suelo, algo va a hacer que te estremezcas, te revuelcas, brinques, etcétera, etcétera. Ser lleno del Espíritu Santo y bautismo del Espíritu Santo, aunque son palabras diferentes, ser lleno y ser bautizado, la palabra bautizado en griego es ser sumergido. Ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo que ser sumergido en el Espíritu Santo. Estás lleno del Espíritu Santo. Y todos los que han hablado llenos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento han hablado cosas coherentes, ¿verdad? Que los apóstoles en el Pentecostés hablaran en lenguas, en ninguna manera significa que eran balbuceos sin sentido. Porque las israelitas que estaban de distintas naciones entendían perfectamente lo que se decía. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, para empezar, no implica necesariamente que vas a hablar en lenguas. Zacarías está hablando lleno del Espíritu Santo y no habló en lenguas. ¿Qué fue lo que dijo? Profetiza, está anunciando lo que va a suceder en un orden coherente y lleno de profundidad, al grado que revela que el Mesías es el Señor. Algo que los discípulos tardaron todo el Evangelio en entender. Hasta el final comprendieron quién era Jesús. Y Zacarías, lleno del Espíritu Santo, ya estaba diciendo que Juan el Bautista iría delante del Señor. Señor, con S mayúscula, Curios, se refiere al Señor, al dueño de todas las cosas, delante de Dios. Por consecuencia, se estaba diciendo con claridad, el Mesías es Dios. Así que estar lleno del Espíritu Santo en ninguna manera implica perder el control de ti mismo. Al contrario, si el Espíritu Santo habla por medio de ti, sería lo más profundo, sofisticado y coherente que pudieras escuchar. ¿Me entiende? Entonces este cántico de Zacarías se llama Benedictus porque dice en el versículo 68, bendito sea el Señor. La primera palabra en latín, Benedictus, ese es el nombre. Tercer cántico del Simeón, Lucas 2, 28 al 32. Este cántico es cuando se encuentra con Jesús en el templo, a los 8 días de nacido. Dice, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo de Israel. Lo vamos a ver más adelante, pero a este Simeón Dios le había dicho que no moriría hasta que viera el Mesías. Y yo no sé qué se habría imaginado Simeón en cuanto a ver el Mesías. Yo me hubiera imaginado verlo en plena acción, ¿verdad? Trayendo libertad. Y si fuera Simeón, a él me hubiera llevado una gran sorpresa, porque vas a ver el Mesías, ok, y me muestran un bebé, ok, no es lo que yo hubiera esperado, ¿verdad? Pero estoy viendo el cumplimiento de la profecía. Desde lo que se dijo en Génesis 3, un hijo de Eva le aplastará la cabeza a serpiente. Simeón, estando en el templo, el mismo día en que José y María llevan a presentar a Jesús para cumplir con la ley de la circuncisión, en ese día coinciden y Dios le dice, en pocas palabras, ya te vas a morir, ¿verdad? Porque no moriría sino hasta que viera al Mesías. Por eso dice Simeón, versículo 29, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Ya me puedo morir. ¿Por qué? Porque lo único que faltaba era que Dios cumpliera su palabra de que vería al Mesías antes de morir. Entonces Simeón sabe que su vida se acabó y pudo ver con sus propios ojos y dice, lo tomó en sus brazos. ¿Qué habrá sentido el cargar
al Mesías y tenerlo como un bebé. No sabe ni tiene idea de todo lo que va a pasar, todo lo que Dios va a hacer, pero está cargando al Mesías. Y dice, ya puedes despedir a tu siervo en paz, ya me puedo morir, ya vi lo que anhelaba ver. Ese es el tercer cántico. Pero, ¿por qué canciones? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurriría? Me pasó esto, hombre, esta es una excelente letra para una canción. ¿Verdad? Digo, no se hacían famosos y no cobraban por cantarla, ¿verdad? De que no tenían un propósito lucrativo. No eran cantautores, ¿verdad? De que, ahí les va esta bonita canción de mi composición que dice más o menos así. Y empieza, no, ¿verdad? ¿Qué referencia bíblica tenemos? Bueno, si tú lees el Antiguo Testamento, vas a saber que en momentos específicos, donde Dios libraba al pueblo de maneras sorprendentes y sobrenaturales, se componían cánticos para alegrarse por lo que Dios había hecho y para dejarlo registrado de manera que no lo olvidaran. De hecho, eso lo sabemos porque Dios específicamente le dijo a Moisés en Deuteronomio 32, 31, 32, le dijo, escribe este cántico y haz que los israelitas se lo aprendan, para que cuando pase recuerden que yo les había advertido. Y ahí está claro la razón del por qué se cantaban, por qué se componían canciones y se cantaban. No es como ahora que tenía un ritmo pegajoso, ¿verdad? No, comunicaban una verdad de una manera clara y sencilla para que cualquiera la memorizara, se alegrara por lo que pasó o recordara lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, tenemos el cántico de Moisés, no me voy a poner a leerlos, pero está en Éxodo 15, versículo 1 al 18. Cántico de Moisés y luego está el cántico de María pegadito, que es el versículo 20 y 21. Y si tú ves el cántico de Moisés, le echó ganas, el de María es un versillo ahí. Y copiado del de Moisés. No sé, como que nomás agarró ciertas cosas que Moisés dijo y se fue con las mujeres y el pandero y se fue cantando eso. Pero está el cántico de Moisés y de María, su hermana. De hecho, María es mayor que Moisés, ¿verdad? Algunas versiones lo traducen como Miriam. ¿Qué había sucedido ahí? Dios había acabado con el ejército de los egipcios en el Mar Rojo. Una gran liberación porque estaban sentenciados a muerte. Los israelitas no iban a poder defenderse. Cruzaron el mar en seco, que Dios abrió el mar, y cuando los israelitas salen y todo el ejército egipcio está en el mar, Dios cierra las aguas y acaba con todos, y se compone un cántico, Moisés y María. Después tenemos el cántico de Israel en Números 21, 16 al 18. No lo vamos a ver. Tenían sed, estaban quejándose porque no había agua, Dios le da agua, salvando a todos los israelitas y componen una canción para recordar lo que Dios hizo. Luego tenemos el cántico de Moisés, volumen 2, que les comento en Deuteronomio, que Dios le dijo que lo escribiera y que hiciera que se los aprendiera, porque todavía no entran a la tierra prometida, pero Dios en ese cántico, si lo analizas con detalle, les está diciendo todo lo que va a pasar. Les está diciendo que van a entrar, se van a corromper, Dios los va a desechar y va a traer enemigos que los van a expulsar de esa tierra. Lo que se cumple después, siglos después. Ya lo estaban cantando, Dios se los adelantó. Luego tenemos el cántico de Débora y Barak, un dúo, en Jueces 5. ¿Cuál fue la razón? Victoria sobre el rey cananeo que se llamaba Javín. Los tenían oprimidos, si tú lees el Jueces, eran estos caudillos que Dios levantaba temporalmente para liberar a los israelitas, y en una ocasión tuvo que usar a una mujer, ¿verdad? Dios eligió a una mujer que ningún hombre seguía a Dios, y después se levanta Barak y Débora y Barak cantan. Motivo, victoria. Cántico sobre David, no de David, de todos los salmos, ¿verdad? Cántico sobre David, en 1 Samuel 18, versículo 7. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Cántico bien sencillo que le amargó la vida a Saúl y empezó a tener celos de David. ¿Cuál era la razón? De que Dios usaba con mucho más éxito a David que a Saúl en las guerras, liberándolos de los filisteos y de otros pueblos que los atacaban.
Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos que cuando Dios hace algo sobrenatural y libera a su pueblo de una manera sorprendente, se escriben cánticos. Y no hay ningún caso registrado donde haya 3 cánticos, ni siquiera 2 cánticos diferentes sobre un mismo evento. El único evento en toda la Biblia en el cual hay 3 cánticos es el nacimiento de Jesús. De manera que Lucas está comunicando algo muy importante. En toda la historia de la humanidad, no ha habido nada más sorprendente que refleje más la mano poderosa de Dios que el nacimiento de Jesús. Luego tenemos otros cánticos después de los evangelios, en Apocalipsis. Y se especifica que volveremos, y ahí a lo mejor nos incluimos todos los santos, se volverá a cantar el cántico de Moisés, eso está en Apocalipsis 15. Y los cánticos que se mencionan, con excepción del cántico de Moisés, se especifica que son un cántico nuevo. ¿Qué significa que son un cántico nuevo? También quiero aclarar esto, porque a mí me enseñaron que un cántico nuevo son las palabras que espontáneamente empiezas a cantar cuando estés alabando a Dios, ¿verdad? ¿A alguien más le enseñaron eso? Quiero saber. Estaban igual de perdidotes, ¿verdad? Decían, vamos a cantarle a Dios, pero cántico nuevo. ¿Qué significaba eso? Era como una competencia de rap, ¿verdad? Tenías que hacer que las palabras te fluyeran y empezar a decir, oh Señor, sí, porque tú me salvaste y aleluya, y querías echarle crema, ¿verdad? Y le pirateabas un poco a las de lado, para que cada quien tuviera su cántico nuevo. Y yo me preocupaba porque decían otra vez cántico nuevo, y decía, híjole, a mí no se me da mucho eso de hilar palabras en una canción nueva. Entonces empezaba a agarrar las mismas palabras y dice, si ya no es nuevo, porque ese ya me lo canté antes, ¿verdad? Y entraba en ese conflicto. Pero por supuesto que no tiene nada que ver un cántico nuevo con que te pongas a improvisar en la alabanza. Un cántico nuevo mencionado en Apocalipsis y en algunos de los salmos implica que es nuevo, pero por la razón que escribes el canto. ¿Por qué se escribía el canto? Porque Dios se había hecho algo enorme, una proeza, algo que los había librado sobrenaturalmente. Un cántico nuevo que implica una nueva obra de Dios a favor de su pueblo. No que te pongas a improvisar un montón de palabras para echarte una nueva canción. ¿Me entiendes? Entonces, cuando Apocalipsis habla de cánticos nuevos, está diciendo que todos los que están de vestiduras blancas, incluso los ángeles, van a estar alabando a Dios por las nuevas proezas que van a estar presenciando. ¿Se entiende? Quizás alguno diga, ahí me salían muy buenas, no eran bíblicas. Ahora, antes de que Jesús nazca tienes el cántico de María, el cántico de Zacarías. ¿Qué sigue después de que Jesús nace? Vamos a entrar un poco en contexto de lo que vimos la semana pasada en Lucas 2, versículo 4 al 7. Dice, también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban ahí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Y vimos la teoría de un José negligente y un José diligente. De cómo se le ocurre hacer un viaje cuando ya se va a liberar su esposa. Bueno, eso ya lo vimos la semana pasada. Acto seguido, Lucas 2:8. En esa misma región, está hablando de esa misma noche, ¿verdad? En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. No se especifica cuántos, pero hay, me imagino, si está en plural, más de uno, es seguro, ¿verdad? Pero si se turnan para cuidar sus rebaños es porque van a pasar toda la noche dejando que sus animales coman. Ahora, cuando algunos se acercan ya las fechas decembrinas y viene el eterno conflicto de cristianos contra cristianos, si el 25 de diciembre es la fecha de nacimiento de Jesús o no. Algunos argumentan que sí, otros argumentan que no. No hay forma de saberlo. Y este versículo pone en serios aprietos la teoría de que Jesús nació el 25 de diciembre. Dice el comentario Hélicos, este verso es adverso a la tradición de que Jesús nació el 25 de diciembre. Dice,
estación, o sea, en diciembre, se ha dicho que el clima era demasiado inclemente para los pastores y las ovejas, de manera que pasaran la noche al aire libre y había muy poca hierba para los pastos. En verano, en cambio, la hierba de las colinas se quema rápidamente. La estación en la que la hierba está más verde es justo antes de la Pascua y, en general, esta parece la fecha más probable. Entonces, si es la Pascua, estamos hablando de marzo, abril, como fecha tentativa para explicar por qué hay pastores en la noche dejando que sus rebaños pasten. No quiero desanimar a nadie que pensaba que era el 25 de diciembre, pero esta es la información que pone en aprietos esa teoría. O sea, de noche se turnan, van a pasar toda la noche dejando que los animales coman. Versículos 9 al 12, Lucas 2, 9 al 12. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Analicemos esto con detalle. Un ángel del Señor se les apareció. ¿Cómo? ¿Qué te imaginas? ¿Cuál es la descripción de los ángeles en la Biblia? ¿Niños chonchitos con alitas? No, ese concepto no es bíblico. Bueno, hombres con alas, tampoco eso es bíblico. Dices, cubiertos de ojos con 2 pares de alas, es una descripción bíblica. 6 alas, 3 pares, con 2 vuelas, con 2 se cubren el rostro y con 2 se cubren el cuerpo, esa es otra descripción bíblica, pero hay jerarquías entre ángeles. ¿Habrán visto algo así? O, como dicen los evangelios, por ejemplo, vamos a Marcos 16, versículos 5 al 6. Dice, al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Tomo esta descripción porque es más específica en cuanto a la apariencia de uno de los ángeles, de 2 que estaban en la tumba. Los otros evangelios nos dan más detalle de que eran 2. Pero este es un ángel que vieron y se llenaron de temor. ¿Pero qué fue lo que vieron? Un joven vestido con un manto blanco. Joven vestido con un manto blanco. Cuando tú vas a Apocalipsis, se mencionan los ángeles, mantos blancos. Sí, Dios manifiesta a los ángeles que los discípulos vieron cuando fueron a la tumba como jóvenes vestidos de blanco, y luego tomas la referencia de lo que le sucedió a Abraham, antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, 3 varones visitaron a Abraham. Uno de ellos era Dios y los otros 2 eran ángeles. Son los que llegaron a Sodoma y Gomorra, que la gente de Sodoma y Gomorra trató de violar, pero eran varones. Es muy probable, creo yo, que si en el Nuevo Testamento los ángeles, en el testimonio acerca de Jesús resucitado, se manifestaron como hombres, y luego tenemos una referencia de Pablo diciendo que algunos han hospedado ángeles sin siquiera saberlo, eso implicaría que ver a un ángel sería ver como una persona normal, con un manto blanco. Dice, pero les dio temor. ¿Por qué les daría temor? Bueno, ¿qué hace ese muchacho ahí, verdad, en la calle a estas horas? Y luego dice, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. La gloria del Señor los envolvió. Los que estuvieron estudiando con nosotros Éxodo y Levítico, ¿qué significaba esa luz en el templo? Que Dios estaba allí. Y una de las órdenes de Dios es que cuando la manifestación visible de la luz estuviera en el templo, nadie se acercara. ¿Por qué? Porque moriría de inmediato. De hecho, antes del tabernáculo, cuando Dios se manifestaba en el monte, Dios les dijo que nadie se acerque al monte porque va a morir, aunque sea un animal. Ahora están los pastores tranquilamente, de seguro uno está dormido, ¿verdad? Porque van por turnos. Si son 2, supongamos que son 2, al menos uno está dormido, que yo creo que hay razón para pensar que son más de 2. Vamos a empezar con 3.
Uno está dormido, dos están despiertos, ¿verdad? Se les aparece un muchacho con vestido blanco y la luz de la gloria del Señor los envuelve. ¿Qué significa eso para un israelita? Me muero. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, es justo y ellos son pecadores. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Qué haría un Dios justo con un pecador? Le quita la vida, ¿verdad? Entonces, ¿les dio miedo porque estaba el joven nada más? ¿O por la gloria de Dios manifestada con ellos? O las dos cosas, pero más la gloria de Dios, ¿no? Porque estás en peligro de muerte. Cualquiera que conozca el Antiguo Testamento sabe que todos se aterrorizaban de ver a Dios, excepto los profetas que Dios había elegido para su servicio. Pero para todos era terrorífico ver a Dios por el peligro que representaba para sus vidas, porque saben que son pecadores. Entonces se llenan de temor, ¿verdad? Versículo 10, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. No tengan miedo. Ellos, si conocen las escrituras, que es muy seguro que las conocen, saben que eso que está pasando en ese instante es como lo que le pasó a Moisés, como lo que le pasó a Gedeón, como las cosas que vio Josué, como las cosas que experimentó Elías y Eliseo. Y estos son pastores comunes y corrientes. Y en lugar de tener miedo, porque la presencia de Dios está ahí, les dice, no tengan miedo, les traigo buenas noticias. Eso implica que Dios ha perdonado su ofensa. No los va a juzgar en ese momento, sino que les trae una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Versículo 11, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Nuevamente la afirmación, Cristo, originalmente en griego es Mesías, o sea, el ungido, es el Señor. Se está haciendo la afirmación, el Mesías es Dios. Desde aquí se está anunciando, ¿verdad? Porque fue un problema muy serio para todos los judíos comprenderlo. El Mesías prometido ha nacido. Entonces sabemos que en cuanto Jesús nace y es acostado en el pesebre, los ángeles, bueno, ahorita vemos nada más es uno, pero va a haber más, el ángel le dice a los pastores, ya nació. Es algo que está sucediendo en paralelo, ¿verdad? Jesús nace, es acostado en el pesebre, se le está informando a los pastores. Versículo 12. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces, a ver, ¿qué fue primero? ¿Los magos visitando a Jesús o los pastores? ¿Podríamos deducirlo? No se nos dice cuándo llegaron los magos, pero encontraron a Jesús, a José y a María en Belén, ¿verdad? Los pastores tienen que ir a Belén, se les avisa, está en Belén y está acostado en el pesebre. Sí, como lo vimos la semana pasada, la estrella, entre comillas, que vieron los magos, que según lo que investigamos en el contexto cultural, cuando apareció una estrella se asociaba al nacimiento de un rey. Si cuando Jesús nació apareció la estrella, que no era estrella, ¿verdad? Apareció la estrella que vieron los magos, entonces los magos llegaron después que los pastores, porque vienen de tierras lejanas, ¿verdad? Y si empezaron a viajar en cuanto vieron la estrella, y si la estrella apareció en cuanto nació Jesús, entonces no llegaron el día que nació Jesús, ¿verdad? El trayecto, el viaje tuvo que tomar varios días. Hubieran llegado después de los pastores. Pero si la estrella había aparecido antes para sincronizar que los magos llegaran cuando Jesús nació, es una posibilidad. Así que no podemos saberlo. Pero en el registro inmediato de Lucas, parece ser que los pastores son los primeros que encuentran a Jesús. Les dice, esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pregunta, ¿cómo sabes que una señal es una señal? Lo digo porque me acuerdo mucho cuando estaba en mis años mozos y yo sabía que Dios no me había dado el don de continencia, o sea, me iba a casar, ¿verdad? Y me preguntaba, ¿quién será la afortunada? La que diga como un cántico de María, ¿verdad? Que Dios me ha favorecido.
Decía, ¿cómo sabré quién es? Decían, pídele señal a Dios. ¿Qué señal puedes pedir de manera que sea señal? No, mínimo que le guste, ya eso es un milagro, ¿verdad? No, eso no es señal. Podrías gustarle a distintas mujeres, aunque no te digan. ¿Qué sería una señal? Y sobre todo, de parte de Dios. Algo que solo Él podría ser, algo fuera de lo común, algo que para nada una persona haría. ¿Me explico? Cuando les dice, esto les servirá por señal, un niño envuelto en pañales. Y espérame, ¿cuántos niños habría en pañales en ese momento? ¿O nomás Jesús usaba pañales? Yo creo que todos los niños usaban pañales. ¿Cómo es eso una señal? Ah, no es que esté en pañales, acostado en un pesebre. Eso sería el distintivo. No hay niños acostados en pesebres. Nadie pone a sus niños en un pesebre. Pero ¿por qué José y María tuvieron que poner a Jesús en el pesebre? Porque no había lugar para ellos. Aquí hay mucho que podemos aprender. Porque imagínate José y María buscando dónde quedarse. Saben que viene el Mesías, el Rey eterno. Y Dios no permite que encuentren lugar en ningún lugar decente, por así decirlo. No hay. Lo único es en el pesebre. Y nadie hace eso. ¿Cómo se sentiría José como padre? ¿Qué clase de padre soy? Que no tengo dónde acostar al Mesías. Y no tengo para darle algo mejor. Lo único que puedo es poner en el pesebre. Mientras José puede estar pensando eso, como muchos papás lo harían, tienes que ponerte a pensar, es Dios quien ya había ordenado las cosas para que Jesús terminara en un pesebre y fuese la señal que los pastores tendrían. Porque ¿cómo identificas a un niño entre todos los que hay ahí? Por eso, como padres, podemos descansar en que si tú has hecho lo humanamente posible por proveer y aún así no pudiste, está en control de Dios con un propósito. ¿Me explico? Muchas veces los papás pensamos que las carencias son un problema, cuando a veces la carencia es lo que nos forma. Pero entramos en conflicto, no voy a planear las carencias, o voy a planear no trabajar para que todos tengamos carencias y crezcamos en santidad. No, eso sería negligente de tu parte, ¿verdad? Pero cuando hiciste lo posible y aún hay carencia, sabes que es Dios quien tiene control y esas carencias Él las diseñó para educar a los tuyos, para enseñarte. Pero en ningún momento lo vayas a tomar como excusa, ¿verdad? No tienes trabajo, no, Dios nos está educando. No, no, no. Tú agotas todo lo que humanamente puedes hacer. Y si no hubo otra opción, entonces descansas, que fue lo que Dios permitió con un propósito. Así que, ¿cuál es la señal? Extrañamente, porque ¿cuánta gente hay en Belén? Está saturado. Y les dice el ángel, esta es la señal, un niño en pañales acostado en un pesebre. Quiero que te pongas a pensar, ¿cómo lo encuentras? En un lugar abarrotado de gente. A ellos no se les dio GPS como a los magos, ¿verdad? Porque los magos iban muy adelantados a su época, porque iba la estrella y decía, vuelta a la derecha en 2 metros, ¿verdad? La estrella les iba diciendo, obviamente como la estrella va adelante y ellos lo van siguiendo, a donde gire la estrella, ellos giran. Es como el GPS actual, ¿verdad? Te va diciendo por dónde. Pero a los pastores, ¿qué se les dice? La señal es un niño en pañales, en un pesebre, en una ciudad abarrotada. Quiero que te pongas en el lugar de los pastores. Versículo 13 al 15. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Y aquí es otro detalle. El ángel que vieron, lo vieron así a nivel tierra, ¿verdad? Los ángeles que aparecieron también ahí junto a ellos.
Y dicen, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y yo me pregunto, ¿lo dijeron todos al mismo tiempo? Se aparecieron los ángeles y dijeron, 1, 2, 3, gloria a Dios en las alturas, ¿se pusieron todos a gritar? O de entre lo que gritaban los ángeles, esto es lo que dijeron, no al mismo tiempo, todos gritando contentos, pero eso es lo que dijeron. ¿Cuál de las dos sería? Dice el comentario Benson, los gritos de una multitud generalmente se dividen en oraciones cortas y comúnmente son elípticas, lo cual es la causa de cierta ambigüedad por estas palabras que pueden entenderse en diferentes sentidos. O sea, lo que dice este comentarista es, eso es lo que gritaron los ángeles, no necesariamente a coro. Y se está dejando en claro el resumen de lo que dijeron al escuchar a una multitud gritando. Yo siempre lo pensé como que eran todos al mismo tiempo, bien ensayada la canción y lo decían. No hay nada que indique eso. Pero entonces están los pastores, ven a un ángel y luego bastantes ángeles aparecen y luego suben todos al cielo. Dicen, hay que ir, dice, a Belén, ¿verdad? Vamos a Belén, dice versículo 15, al final vamos a Belén a ver lo que ha pasado y esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Versículo 16 al 18, así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño contaron lo que les habían dicho acerca de él y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. A ver, fueron deprisa, encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. ¿Cuánto tiempo se tardaron en encontrarlo? No sabemos. ¿Cuántos pastores eran? No sabemos. ¿El diablo y sus secuaces trataron de intervenir en el camino para que no llegaran a Belén? No, eso ya es lo que vemos aquí, ¿no? En Navidad, ¿cómo se llaman las pastorelas? Donde ponen esta obra de teatro que los pastores van y se aparece el diablo y les ofrece cerveza y los quiere desviar. Nada de eso es bíblico, ¿eh? Nada de eso es bíblico. Fueron deprisa y llegaron, es la misma noche. Ahora pregunta, ¿eres un pastor? Esta es la señal, Belén está abarrotado de gente, ¿por dónde empiezas? ¿Cuál sería el criterio? ¿Dónde acuestan a los niños? En los pesebres. ¿Estaba al aire libre? ¿Tú podías ir pasando y viendo? ¿O disculpe, ¿aquí hay algún niño en un pesebre? No, perdone la hora, muchas gracias. ¿Y te vas casa por casa? ¿Cuántas personas habría en cada casa si está todo abarrotado? ¿Cómo le haces? A mí me hubiera gustado que nos hubieran explicado esos detalles. ¿Cómo le hicieron los pastores para encontrarlos? ¿Estaban cerca? ¿Estaban lejos? ¿Qué podemos saber? A ver, ¿era de día o de noche? Ya dijimos que es de noche, ¿verdad? Lo dice literalmente. En versículo 8, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Turnándose para cuidar sus rebaños. Puede ser que la noche ya sea avanzada, porque habla de los turnos, ¿verdad? Ya se están turnando. Uno duerme, los otros despiertan, pero están despiertos, ¿verdad? Cuidando el rebaño. Es ya tarde. Eso puede ayudar, ¿no? ¿Quién ha vivido en el rancho o en un rancho? Levante sus manos. Muy poquitos. ¿A qué hora se acuestan los del rancho? Junto con las gallinas, ¿verdad? Cuando oscurece. No juntos en el mismo lugar, ¿verdad? Aclaro. Sino que al mismo tiempo oscurece y la vida se acaba, ¿verdad? O sea, ya se acabó el día. A dormir. Ok. Es tarde ya. Eso ayuda, ¿no? La búsqueda. Porque ¿cuántas casas tendrían gente despierta todavía? ¿Cómo sabes que alguien no se ha dormido? Por la lámpara. Obviamente no hay luz eléctrica, ¿verdad? Tiene que ser lámpara de aceite. Tiene que haber una casa con la luz encendida. Y si ya es tarde en la noche, yo creo que ahí se filtra, ¿verdad? Empiezas a buscar casas con la lámpara encendida, casas donde la gente todavía está despierta. Ahora, ¿era una casa o está así al aire libre en un establo?
Cuando acá en México y en Latinoamérica ponemos el nacimiento, le llamamos, a estas figuritas que se ponen abajo del pino de Navidad, que algunos son muy elaborados, ¿cómo ponen el establo donde estaba Jesús? Pues está ahí una chocita, ¿verdad? No puede faltar el burro, la mula, el cordero. Algunos le agregan pues el elefante de Melchor y el caballo de Gaspar y el camello de no sé quién. Le agregan, algunos le ponen conejitos. ¿De dónde sacaste que va a haber conejitos en un establo? Pero le ponen todos los animalitos, de manera que te hace pensar que tú vas caminando por la calle y dices, mira, ahí está Jesús, ¿verdad? Porque está así abierto. Pero ¿qué dice? ¿Era un lugar cerrado o no? Mateo 2, versículo 9 al 11. Después de oír el rey, está hablando de los magos, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Versículo 10. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Y aquí no está mencionado que estuviera en el pesebre. Pero es una casa, griego, oikia, una casa, una vivienda. Y en aquel entonces las casas son cerradas. El nacimiento que tienes no es bíblico. Si lo quieres poner vas a tener que cerrarlo y asomarte por una ventana para ver al niño en el pesebre. Y si estás en una casa y los animales pueden estar afuera, no van a estar guardados en el establo. Los guardan en el establo solo cuando hace frío. Así que muy probablemente no había ningún animal cerca del pesebre, porque aparte está condicionado para recibir a toda la gente que fue al censo. Así que imagínate, es de noche, tienes que buscar una casa con la lámpara encendida. Y si hay varias, vas a tener que ir a tocar la puerta. Buenas noches, oiga, venimos haciendo una encuesta. ¿O tú crees que a todo el mundo le contaba lo de Los Ángeles? Andamos buscando, por pura casualidad, aquí tendrá un niño recién nacido en pañales en un pesebre. ¿Por qué lo pondría en un pesebre? Muchas gracias. Continúas al siguiente, ¿verdad? Ya sabes que ahí no es. Hasta que lo encuentras. ¿Cómo habrá sido para José y María recibir esa visita? Tarde en la noche. El niño acaba de nacer. ¿Cómo estaba María? ¿Cómo ponen las fotos las mujeres que acaban de dar a luz a sus hijos? ¿Alguna vez he escuchado que dicen, ¿cómo es el día en el que más sufrió y lloró y sudó y toda la gente va a verla? No sé si te has puesto a pensar en eso. Cuando la gente te va a ver, te bañas, te preparas, te cambias. Pero las que acaban de dar a luz, así como está, así van a verlas todas. María, ¿cómo estaría? Y le cae la visita. Los pastores, ¿y estos qué? ¿Son familiares tuyos, José? Los conozco. ¿Qué quieren? Versículo 17. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. O sea, no antes, los dejaron pasar. ¿Fue José y María quien abrió la puerta? ¿Fue José que dijo así, medio modorro? ¿Quién llama? No, porque no es su casa y está lleno de gente. Tuvieron que molestar a alguien más, que se levante, que estás buscando. Un niño en pesebre, pues entonces ahí está. José, ¿te hablan? Y ahí va José, ¿qué pasa? Oye, te vienen a visitar unos pastores, pásenle. Ven al niño en el pesebre y entonces dice, les contaron lo que habían dicho acerca de él y cuando lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Se asombraron. Dice o sea, cuantos lo oyeron. Aquí hay dos posibilidades. ¿Había más gente ahí? ¿O lo contaron después y los que oyeron después se asombraron? Pero si había más gente ahí y lo oyeron, ¿de qué se asombran? ¿De que caigan tan tarde la visita? ¿De lo que dicen de los ángeles? ¿O de que el Mesías esté en un pesebre? ¿Qué sería más asombroso para ti? Que sean tan imprudentes de caerte bien noche en la casa. La visión de los ángeles que vieron
o que el Mesías, el Rey eterno, esté en una condición tan precaria recostado en un pesebre? ¿Qué sería lo más sorprendente? Creo yo que el Rey del universo está en un pesebre. Lucas 2:19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Fíjate el detalle, la reacción de María. Guardaba todas esas cosas en su corazón, meditaba acerca de ellas. ¿Cómo sabe Lucas eso? ¿Qué es lo que leímos en los primeros versículos? Que investigó. ¿Cómo sabe este detalle de lo que María pensaba y sentía? Tuvo que entrevistarla. Imagínate, Lucas yendo a visitar a María. ¿Dónde encontrabas a María? ¿Podemos saberlo? Sí, podemos saberlo. No su dirección, obviamente, ¿verdad? Jesús encomendó a María al cuidado de ¿quién? De Juan. Juan deja ese detalle claro. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí a tu madre. Se la encomendó a Juan. Si quieres ubicar a María, ¿a quién buscas? A Juan. Y entonces se sienta. Eso es lo que queremos hacer. Queremos registrar todo lo que sucedió. Cuéntame. Y María empieza a contarle a Lucas todo lo que ella vio, sintió. Por eso tenemos el registro tan detallado desde la perspectiva de María en el caso de Lucas. Pero Mateo nos dice lo que pasó con la perspectiva de José, que José había decidido separar, dejarla a María, pero que se le apareció un ángel en un sueño. Así que ves que Mateo probablemente habló con alguien, porque José, todo indica que ya estaba muerto, ¿verdad? Desde que Jesús empezó su ministerio. Tuvo que hablar con alguien cercano a José, o puede ser incluso la misma María que contara lo de José, pero Mateo no consideró registrar la perspectiva de María, sino la de José. Pero Lucas deja el detalle. María, por su parte, guardaba estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Piensa, ¿qué es una de las cosas que hace más feliz a una mamá? Su pequeño querubín, ¿verdad? Y lo he dicho muchas veces, puede estar horrible el muchachito, pero su mamá piensa que es el más hermoso, ¿verdad? Ya viste mi bebé tan hermoso, y digo, ¡oye! Dios obra en maneras misteriosas, dices. Pero ahí es el tesoro de su vida. Y cuando el bebé camina, a todo mundo le quiere contar que el bebé camina. Es que pero camina, pero si tú vieras cómo camina. Sí, camina como todos los seres humanos caminan. No, pero es que camina especial. Es que ella habla, pero habla tan clarito. A ver, ni habla. No, claro, clarito se le entiende. ¿Mentiras? ¿Cuántas mujeres has visto que el niño dice algo? Y tienes que decir a la mamá, ¿qué dijo? Ah, dice que el clima hoy no está tan agradable y que escuchó un helicóptero pasar y que no sé qué es. ¿Cómo sabe la mamá todo eso? Ahora imagínate que van y le dicen de su hijo todo lo que se dice de Jesús, ¿con qué tenía que lidiar María? Consigo misma. Si nuestros hijos hacen cualquier cosa que nos ponen orgullosos y le queremos contar a todo mundo, que se hable así de tu hijo generaría un conflicto muy fuerte de María con su carne para permanecer humilde. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Porque ¿cuál era el peligro? Que le dieran rienda suelta a su orgullo, ¿verdad? Y que empiece a sacar conclusiones que ni siquiera son coherentes. Si así es el hijo, imagínate la mamá. Fíjate el conflicto que retrata Lucas, el nivel de detalle del testimonio de María, para él dejar, María se lo guardaba, meditaba en eso, se está dejándolo para sí misma.
No se deja llevar por la emoción de lo que tu hijo va a ser o de lo que tu hijo es. Lucas 2:20, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Y aquí me surge la pregunta, ¿y quién se quedó cuidando las ovejas? Están ahí por las ovejas, ¿verdad? Aparecen los ángeles y luego las ovejas desaparecen del relato. Se fueron los pastores a Belén y las ovejas. ¿O hubo un pobre desdichado que le tocó su turno y le tocó quedarse con las ovejas y se perdió todo lo que pasó? Qué triste, ¿no? Imagínate que estás ahí, sigue tu turno de cuidar las ovejas y aparecen los ángeles y dicen, vamos a Belén. Tú dices, vámonos, dale. ¿Y las ovejas, compadre? Te toca, es tu turno. Y ves cómo nomás se ven a buscar la señal. ¿Qué harías tú? ¿Abandonas a las ovejas? De ahí vives. Qué triste habrá sido si es que alguien se quedó a cuidar las ovejas. Qué triste no poder ir a ver la señal que el ángel dijo. Y que te cuenten, que sí lo vimos. Y qué tristeza haberte perdido semejante cosa. O tú si hubieras abandonado las ovejas. Como no se mencionaron, bueno, ¿qué pasó con las ovejas? Pues yo espero que Dios se las haya cuidado. Que se hayan ido todos a ver lo que el ángel dijo, que todos hayan atestiguado que efectivamente se cumplió lo que el ángel dijo y que cuando dice los pastores regresaron eran todos. Ya ni se pusieron a pensar en las ovejas. No importa si es tarde, dice, venían glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto. Se les quitó el sueño, se les quitó todo, ¿verdad? Semejante experiencia. Y ahí se queda el relato de los pastores. Después Lucas narra la presentación de Jesús en el templo. Y después que se les pierde. Y hay mucho que analizar ahí. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Cómo obra Dios su voluntad? Que muchas veces es contrario a todo lo que podemos esperar. ¿Qué esperas tú de un gran hombre de Dios? ¿Qué espera la gente de un gran hombre de Dios? ¿Se imaginan que ese hombre no peca, que casi flota en el aire? Todo lo sabe, se sabe toda la Biblia, todo lo que dice es profecía, hombre es próspero en todo lo que hace. Jesús dijo que de entre los nacidos de mujer no había nadie más grande que ¿quién? Que Juan el Bautista. ¿Cómo se vestía Juan el Bautista? Un pelo de camello. Nadie hacía eso, no era la moda, no era tendencia. Nadie hacía eso. ¿Qué comía Juan el Bautista? Dice langostas, y alguien se imagina una langosta de mar, ¿verdad? Chapulines es lo que comía. Eso, chapulines y miel silvestre. Vestido en pelos de camello, como si fuese un indigente. No significa que andaba cochino, ¿eh? Se vestía como alguien que no tiene dinero. Comía lo que había en el desierto, miel silvestre y chapulines. Y Jesús dijo, no hay nadie entre los nacidos de mujer más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, antes de morir, dudó que Jesús fuera el Mesías. Ese es el hombre más grande entre los nacidos de mujer. No Salomón, no David, no Moisés, no Abraham, no Set, no Enoc, no José, no Josué. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo Juan el Bautista fue llevar la gente a Cristo. Y a sus discípulos les dijo que siguieran a Cristo. Se quedó solo completamente. Todo lo invirtió, toda su vida, en llevar a la gente a Cristo. Eso no lo hizo Moisés,
Eso no lo hizo Elías, eso no lo hizo ni David, ni ningún otro registrado en el Antiguo Testamento. Y vivió como el más pobre entre los pobres. ¿Cómo puede ser ese el hombre más grande? Que se murió a sí mismo, estaba muerto para sí mismo, con defectos, como Juan el Bautista. Nuestro concepto de estar bien con Dios, de crecer en santidad, muchas veces es diametralmente opuesto a lo que la Biblia dice. Y el relato de Jesús, el Rey del universo, nos deja muy en claro que no importa cuánto dinero tienes, con qué tipo de ropa te vistes, si manejas o no manejas un carro, qué puesto tienes en tu trabajo, o si tienes o no tienes trabajo. Lo que importa es tu obediencia a Dios, tu santidad. Jesús era dueño de todo y vivió como si no tuviera nada. Y nunca se quejó. Hay mucho que tenemos que aprender. Jesús dijo que no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Nosotros nos angustiamos cuando no tenemos para pagar los recibos. Somos tan diferentes a Jesús. Pero la Escritura dice que Dios ha prometido hacernos crecer para que lleguemos a la estatura de Cristo. ¿Qué implica eso? Que en muchas ocasiones te va a quitar eso que te hace sentir bien, eso que te hace sentir próspero, eso que te hace sentir sabio, y te va a humillar para que seas cada vez más como Jesús. Ese es el enfoque de la vida cristiana. El propósito de Dios no es hacernos felices, es hacernos como su Hijo. Por eso cuando los cristianos tenemos problemas, no perdemos la esperanza. No nos deben de dar ataques de ansiedad, a menos que tengas un problema médico, que tu cuerpo no funcione correctamente, está fuera de tu control. Pero si no estás enfermo, aprende de nuestro Señor. Cuando le pidieron el impuesto del templo, no tenía dinero. Y le dijo a Pedro: ve, pesca, el primer pez que saques traerá mi impuesto y el tuyo, y con eso pagas. ¿Qué significa eso? ¿Que hay peces mágicos? No, que Dios provee. Dios provee. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que tenemos que reflexionar mucho acerca de nuestro Salvador, porque es nuestra meta, nuestro modelo a seguir. Y tristemente los cristianos nos desviamos en las corrientes de este mundo buscando lo que el mundo quiere. Pidámosle a Dios que nos ayude a estar enfocados en ser imitadores de Cristo y no imitadores del mundo. Que vamos a orar: Señor, enséñanos, Padre. Dice tu palabra que siendo en forma de Dios, no lo vio como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Viniste a servir, Señor, y no a ser servido cuando tú mereces ser servido. Nos diste el ejemplo, Señor, cuando lavaste los pies de tus discípulos, cuando dijiste que el mayor entre nosotros debe ser como el menor. Tú así viviste, Señor. Nos diste el ejemplo en tu vida, Padre, pero estamos tan envueltos en las cosas de este mundo que nos olvidamos de tu ejemplo. Nos olvidamos de cómo viviste. ¿Cuál es tu origen, Señor, en este mundo? Caemos en la trampa, Señor, de pensar que estamos bendecidos si tenemos lo económico. Pensar que estás contento con nosotros y nos va bien. Señor, haznos más como Jesús, como Juan el Bautista, como el apóstol Pablo, como todos aquellos, Señor, que dieron su vida por ti. Nosotros no sufrimos persecución. Por lo tanto, es
mucho más fácil llevar la vida cristiana donde estamos, comparado con lo que otros cristianos hacen en otras partes del mundo, que entregan su vida con tal de no negarte. Por eso, Señor, te rogamos, conforme estudiamos de ti, de nuestro modelo a seguir, de nuestro Señor, podamos aprender, Señor, poner en práctica, confiar en ti, esperar en ti, buscar las cosas como tú dijiste, las cosas de arriba y no las de este mundo, que nada de este mundo nos podremos llevar. Pero también tú dijiste, Señor, que estás consciente de nuestras necesidades, sabes lo que necesitamos y por eso podemos confiar en ti, y que tú conoces nuestras necesidades y suples. Y de hecho, Señor, nos has dado más. Ninguno de nosotros vive como Juan el Bautista. Juan el Bautista, por su trabajo, por su servicio, merecería mucho más que nosotros, Señor. Nos has bendecido en abundancia si nos comparamos con lo que Jesús tenía, con lo que Juan el Bautista tenía, con lo que Pablo tenía. Y aún así nos quejamos porque nos sentimos miserables. Nos quejamos porque consideramos que deberíamos de tener más, deberíamos de ganar más, de comprar más. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender el reino de los cielos, a entender la vida espiritual, qué significa morir a nosotros mismos, qué significa vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a entender que lo que pones en nuestras manos es para que lo multipliquemos en beneficio de tu reino. Sí, es para nuestra provisión, para que podamos vivir, pero es también, Señor, para extender tu reino, para invertirlo, ya sea que venimos a servir, ya sea que ofrendemos para que las cosas sigan adelante. Ayúdanos, Padre, a entender que somos administradores de lo que nos has dado y que nos has dado mucho, mucho más de lo esencial. Ayúdanos a vivir agradecidos, con contentamiento, a no excusarnos, Señor, en la humildad para ser negligentes. Ayúdanos a dar siempre lo mejor, como dice tu palabra, hacerlo todo como para ti, Señor, no como para los hombres. Ayúdanos, Señor, a trabajar buscando glorificarte. Si tú nos quieres bendecir, Señor, que así sea, pero no lo hacemos para obtener bendición. Lo hacemos para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Padre, a recordar siempre que buscamos crecer en santidad, no para que nos vaya bien, sino para que tu nombre sea glorificado. Que venimos a servir entre los hermanos, no para que me vaya bien, sino porque es mi obligación usar los dones que me has dado para edificar tu iglesia. Ayúdanos, Padre, a ver que todo lo que hacemos es para ti. Es por ti, Señor, y es gracias a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si hay preguntas y mientras llegan más preguntas, para darles algo de tiempo, les quiero dar unos avisos importantes. Número 1, generé sin conciencia involuntariamente un conflicto de fechas. Programamos la reunión de los jóvenes el segundo sábado de cada mes y no tuve precaución de ver que ya estaba programada para este próximo sábado, segundo del mes, la reunión de miembros. Entonces, como eso ya estaba programado desde mucho antes, hablé a la ligera. Ya se acerca a fin de año y vamos a reprogramar otra vez todas las reuniones, pero me veo en la necesidad de respetar lo que ya estaba programado. Entonces, se va a tener que quedar la reunión de miembros este próximo sábado y vamos a tener que mover la reunión de jóvenes al sábado 30. No tiene nada que ver con Halloween, ¿verdad? El tema que vamos a tratar no tiene nada que ver con Halloween. De hecho, los cristianos, en lugar de celebrar Halloween, celebramos el Día de la Reforma, ¿verdad? Pero tampoco hacemos fiesta, entonces. Vamos a venir a tocar el tema que teníamos programado con los jóvenes hasta el sábado 30, porque ya tengo compromisos agendados los sábados siguientes. Y vamos a determinar todavía, no sabemos qué vamos a hacer. O sea, queremos dejar programado ya, para evitar estos conflictos de fechas, dejarlo programado para todo el año que viene, partiendo desde noviembre y diciembre.
como no tuvimos sistema, ahí ya no fue claro qué cosas había programadas y qué cosas no, pero ya está funcionando el sistema, ya podemos registrarlo y que a nadie se nos olvide. Entonces, pido disculpas por lo de jóvenes, recordamos que es el sábado la reunión de miembros y que lo de jóvenes será hasta el sábado 30. Y pasamos a las preguntas. ¿Sábado 29 seguro? Que me pareció ver en el catálogo que era 30. ¿Estás totalmente seguro? Para entonces poner en duda mis ojos. ¿Sí? ¿Segurísimo? Bueno, perdón. Es el sábado 29. Domingo 30 entonces, ¿verdad? Nos vemos aquí el sábado 29, jóvenes. Bien, preguntas. Primera pregunta, no trae nombre. En el encuentro de los pastores y los ángeles, al final alabaron Gloria a Dios en las alturas. Con base en esto, recuerda una canción que dice, te doy gloria a ti Jesús. ¿Cómo nosotros o los ángeles podemos darle la gloria a Dios? ¿Tenemos gloria para nosotros dársela a Él? No, mira, hay que entender lo que es la gloria para poder entender cómo se la damos a Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, no estamos hablando de algo cuantificable que Dios posee para saber qué tanta gloria tiene. Y cuando nosotros le damos gloria a Dios, no estamos diciendo que es algo que tenemos y que le podemos dar, porque Dios es perfecto y no necesita nada. El término de gloria, a mí me parece que lo podemos entender como esa experiencia que te deja en claro que Dios es grande. Por ejemplo, quiero ilustrarlo primero con un ejemplo sencillo. A mí que me gustan mucho los tacos de bistec o campechanas, o también los de trompo. Si duras mucho tiempo sin comer tacos, como nos pasó en el viaje que nos fuimos, extrañamos los tacos como no tienes una idea. Lo primero que hicimos cuando llegamos otra vez acá fue tacos, prioridades, ¿verdad? Y cuando comimos los tacos, piensa que tienes mucha hambre, se te antoja mucho y comes un taco y dices, gracias a Dios por el que inventó los tacos. Si es algo que te gusta mucho, dices, es algo que disfrutas y te sientes agradecido con la vida por los tacos. Bueno, piensa ahora en este ejemplo. Cuando tú ibas a ver el rey Salomón, dice que veían la gloria de Salomón. ¿Qué es lo que veían cuando iban a ver a Salomón? Veían lo majestuoso de su palacio. Dice la Escritura que la plata en los días de Salomón llegó a ser como la tierra para los israelitas, como piedras comunes y corrientes de lo prósperos que llegaban a ser. Pues te imaginas cómo era Jerusalén en los tiempos del rey Salomón, que cuando llegaban se asombraban de la gloria de Salomón. ¿Qué es lo que veían? Veían una nación rica y próspera, veían un palacio con lo mejor de lo mejor y que concluías, Salomón debe ser un gran hombre. ¿Por qué? Por lo que percibías de lo que podías con tus sentidos percibir. O sea, ¿qué clase de hombre puede llevar a una nación a ser tan próspera? ¿Qué tanta sabiduría tiene que puede crear todo este bienestar y toda esa riqueza acumulada? Entonces te quedabas con una impresión de quién era Salomón. Esa era la gloria de Salomón. ¿Se entiende? Yo puedo hablar de la gloria de los tacos, lo que sientes cuando te comes algo que te gusta mucho. Esa es la gloria de los tacos, porque dices, qué sabroso y delicioso es esto. Cuando un hombre se enamora de una mujer, puede hablar de la gloria de esa mujer, porque la ve y parece que camina en cámara lenta, ¿verdad? Y dice, es lo más hermoso que he visto. Y otro la ve y dice, está bien fea. Pero para él es lo más hermoso que ha visto. Y él puede hablar de la gloria que tiene esa mujer por lo que él percibe. ¿Se entiende? Ahora piensa de la gloria de Dios. Los israelitas vieron que la montaña temblaba, se estremecía. Veían en la cúspide fuego, relámpagos, destellos. Y estaban todos asustados por la gloria de Dios. ¿Qué es lo que percibían del poder de Dios? Entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios, eso que te lleva a pensar qué grande es Dios. Pero ¿cómo es que nosotros le damos gloria a Dios? Piensa que hay alguien que se le poncha una llanta en un lugar desértico
Pasan los carros, pide ayuda, pero como está la delincuencia hoy en día, nadie se quiere parar a ayudar, ¿verdad? ¿Para qué te arriesgas? Pero de repente aparece una persona, se para y te ayuda y trae toda la herramienta y es más, te cambia la llanta y te dice, vámonos. ¿A quién le agradeces? Bueno, le agradeces a la persona, pero si tú conoces a Dios, sabes que Dios fue muy bueno al mandarte a esa persona. Y eso que experimentas de gratitud y decir, gracias Dios porque no te olvidaste de mí, yo no pude resolverlo, nadie me quería ayudar, pero me ayudaste, tú glorificas a Dios cuando esa sensación se la comunicas a alguien más o haces que alguien más la experimente. Por ejemplo, cuando eres tú el que se detuvo a ayudarle, esa persona va a decir, gracias a Dios que me ayudaste. Y se siente agradecido con Dios y tú provocaste que se sintiera agradecida con Dios de manera que tú estás glorificando a Dios. ¿Se entiende? Haces que la persona experimente la grandeza, se dé cuenta del poder de Dios, de su misericordia, de su soberanía. Cuando tú haces lo bueno ayudando a alguien, glorificas a Dios porque esa persona percibe que Dios es grande y que no la olvida. Así que no es algo que le des a Dios porque le falta, ni es algo que puedas cuantificar. Es como haces que otros conozcan a Dios por medio de lo que tú haces, pero sin que tú te quedes con el crédito. Sino que dices, ¿pero por qué lo haces? Porque es bueno a los ojos de Dios hacerlo. Gracias a Dios porque hay gente así. Sí, tú estás incluido, pero las gracias no son nada más para ti, sino para quien te mueve a hacer eso. ¿Cuál es la razón de que hagas eso? Y entonces la gente glorifica a Dios. Tú glorificas a Dios en las personas porque haces que experimenten los atributos divinos. Obviamente solo los comunicables. Entonces, espero que con ese concepto de lo que es la gloria quede en claro cómo es que los ángeles glorifican a Dios, hablan bien de Él, dejan en claro que Él es el que está haciendo todo lo bueno que sucede en la tierra y específicamente el Mesías, Él lo hace para sí mismo. Siguiente, UAK, ese es el nombre. En Lucas 2.14, al final del versículo dice, paz a los que gozan de su buena voluntad. En otras traducciones, como la Biblia de las Américas, lo traduce como gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. La traducción lenguaje actual dice, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. ¿Podemos concluir que este versículo apoya la doctrina de la elección? Mira, sí, obviamente es innegable, la Biblia lo dice claramente, Efesios 1, que fuimos elegidos, predestinados. Ningún cristiano debería ser capaz de negar la elección y la predestinación porque lo dice la Biblia literalmente, ¿verdad? Ahora, afirma la doctrina de la elección estos versículos, por supuesto, porque para que Dios se complazca en un hombre, ¿qué se requiere que ese hombre haga? Que sea perfecto, que nunca peque, porque ¿cómo Dios puede complacerse en un malvado? Eso haría a Dios malvado. Como si Dios se complace en un hombre malvado, eso haría que Dios ya no sea Dios. ¿Cómo se va a complacer? ¿Cómo le va a agradar un hombre malvado cuando Él es justo? Pero para que Dios se agrade de un hombre malvado, dado que el hombre no puede dejar de ser malvado, eso implica que está claramente especificado que ha sido declarado inocente, que se le han perdonado sus pecados por la obra de Cristo. Tanto en el Antiguo Testamento, Abraham fue perdonado por sus pecados, aunque Cristo aún no venía a morir, pero por la obra que Cristo haría, Abraham fue declarado inocente. Así que cuando vemos en la traducción lenguaje actual que es paz a los hombres, según la traducción que tú leas, a los hombres de buena voluntad, a los que gozan de la buena voluntad de Dios, a los que se complace Dios, está hablando de aquellos hombres a quienes Dios ha decidido perdonar. Porque para los demás, la Biblia es clara, Jesús es piedra de tropiezo. Para todo aquel que no ama a Dios, Jesús es un serio problema. ¿Por qué? Porque Él es justo y Él va a juzgar y te va a juzgar según tus obras. El Evangelio es una feliz noticia para los que son elegidos para salvación, pero es lo más terrible que puede escuchar el que no fue elegido para salvación. El enemigo de Dios aborrece a Jesús porque Jesús lo va a juzgar. No lo puedes sobornar, no lo puedes engañar, no le puedes ocultar tu pecado. Él todo lo ve, todo lo sabe y te va a juzgar, es lo peor que puede pasarte. Por eso, cuando se especifica que son a los hombres a quienes Dios les tiene buena voluntad o quienes se complace, está hablando de que Jesús es la buena noticia para todos aquellos que fueron elegidos para salvación.
Y luego aclara que es Héctor, Juan Héctor Ortega, que gracias por poner el nombre. Y son todas. Bien. Bueno, nos quedó tiempo. Espero que todo haya quedado claro, o tanto los confundí que ya no haya ni qué preguntar. Espero que haya quedado claro entonces el tema y que la ausencia de preguntas es por la claridad en el mensaje. Así voy a pensar positivamente. Y entonces, avisos, nada más será recordar lo de la Junta de Miembros. El próximo sábado a las 7:30 se mueven los jóvenes para el 29. Y de ahí ya vamos a agendar las fechas para los 2 meses que restan del año, y en enero agendamos las de todo el año para evitar estos conflictos. Y se quedan los del área de atención a miembros, ¿verdad? Control de membresía se van a quedar para una junta. Esto debería ser fuera de línea, pero por si alguien faltó, que sepa que ya tuvimos la junta y que le afecte en su conciencia si fue negligente. Es todo. Si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión.